8 de abril se realizó la exhumación del cuerpo de Pablo Neruda, el procedimiento que busca esclarecer precisamente cuáles fueron las razones por las cuales murió el poeta en 1973. En CNN Chile vamos a conversar de este tema con el abogado Eduardo Contreras, abogado de Derechos Humanos, quien también está a cargo de este emblemático caso. Abogado, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Bienvenido, abogado. Abogado, surgen los primeros antecedentes ya de los exámenes que se aplican al cuerpo del ex premio Nobel. ¿Cómo recibe usted esas primeras informaciones que corroboran lo que ya se sabía, digamos, que tenía cáncer efectivamente Pablo Neruda? ¿Va descartando algunas cosas o no hay nada concluyente aún? No, yo creo que es muy importante que ya haya un primer examen, es el examen histológico, que detecta la existencia de metástasis en los huesos. No nos sorprende en absoluto, eso lo que comprueba es la enfermedad de que padecía Neruda, pero no comprueba en absoluto de que murió Neruda, que es un asunto muy distinto, porque ambas versiones, tanto la de la parte querellante como la parte oficial, digamos, lo que fue las publicaciones de prensa de la época, claro, indican de que hubo un shock que le produjo un paro cardiorrespiratorio, el cual es la causa real de la muerte. Ahora, esa situación le había sido provocada por una inyección que le es puesta el día domingo 23 de septiembre del 73, y el asunto es saber qué fue lo que le inyectaron a Neruda, si la dipirona de que habla el doctor Sergio Drape o otra sustancia tóxica, que es lo que recién va a empezar a periciarse. Y yo quiero llamar la atención sobre un hecho que no deja de ser sorprendente. Hasta este momento no tenemos ningún antecedente que haya concluido pericias de ADN para saber si los huesos que estamos examinando corresponden exactamente a Pablo Neruda. Alguien puede decir, pero ¿cómo? Si es tan obvio que es Neruda. No, en este tipo de asuntos no hay nada obvio. No es obvio, entonces no sabemos si estamos hablando de Pablo Neruda, efectivamente. Que fue lo primero que debió hacerse. Porque no se puede olvidar que durante la dictadura se realizó lo que se llamó el caso Operación Retiro de Televisores, que fue un proceso famoso en los años 80. ¿En qué consistía? En que se cambiaban cuerpos de personas que podían ser causas de procesos judiciales, ocultaron cuerpos detenidos desaparecidos, algunos los lanzaron al mar, otros los quemaron. Este es un caso judicial que todavía está en investigación. No digo que necesariamente sea el caso de Neruda, pero no se debe descartar nada cuando se está en una investigación judicial. Pero en fin, el examen histológico muestra que efectivamente, por lo que todos sabemos, Neruda padecía de cáncer. Falta por establecer qué es lo que produjo el shock que lo llevó al paro cardiorrespiratorio. Abogado, ¿es ese uno de los argumentos a los cuales están ustedes obviamente apelando? Porque por una parte sabemos que los primeros informes hablarían que efectivamente padecía este cáncer, pero ahí está la tesis de quienes sostienen la rapidez y las condiciones en las cuales entró Pablo Neruda a la Clínica Santa María, y es ahí donde obviamente se sostiene la posibilidad de que haya sido inyectado por algún elemento que entiendo usted también tiene mayores antecedentes y novedades respecto a cuál sería este elemento tóxico que le habría provocado esta muerte tan rápida. Ese es el punto preciso lo que usted señala, porque en verdad es un caso bastante difícil de Neruda. Nadie niega que tenía cáncer prostático. Ingresa en esa situación a la clínica. Sin embargo, los doctores con los que yo personalmente conversé ante la querella me han dicho que no había ninguna posibilidad que Neruda falleciera de cáncer en el corto plazo, ni en el mediano plazo. De hecho, en las memorias de Matilde ella cuenta que el doctor Vargas Salazar, que estuvo a cargo de Neruda, decía que Neruda viviría a lo menos 5 o más años. ¿Qué precipita la muerte de Neruda? Ese es el punto, lo que hace muy complejo las pericias. Ahí han surgido interesantes aportes de los peritos extranjeros. Sé que Aurelio Luna, uno de los peritos españoles, ha hecho una presentación para que se haga una práctica bioquímica a los huesos, se envíe cierto tipo de huesos esponjosos, lo llama él, para ser periciado en un extranjero. Curiosamente, el Servicio Médico Legal no decidió de inmediato hacerlo, sino que está consultando al resto de los peritos una suerte de votación. Yo entiendo que esta no es una junta de vecinos, esta es una cosa mucho más seria. Es una pericia científica y creo que si un perito solicita eso, eso es lo que hay que hacer. En ese sentido, abogado, cuando nosotros conversábamos justamente acá en el momento de la exhumación y se entregaban mayores detalles desde el punto de vista más bien científico de los peritos, de las capacidades que se tiene, muchos apelaban que aquí puede haber una verdad jurídica y otra es la verdad científica, y las posibilidades que muchas veces son muy pocas de efectivamente, dado los años en que se produce o el tiempo que ha transcurrido, de efectivamente poder avanzar en las causas y qué fue lo que provocó la muerte de Pablo Neruda. Si es que se estableciera esa tesis de que no podemos saber mayormente qué fue efectivamente lo que sucedió, ¿qué es lo que sucede ahí con la investigación y con el proceso que usted está encabezando? Si no logramos demostrar la causa necesaria a la muerte, por usar un término jurídico, es posible que finalmente no haya procesados ni condenados. Pero también es posible que logremos establecer la verdad aun cuando no tengamos el resultado. Primero, ¿cómo es posible eso? Quiero decir que respecto a lo que usted plantea,
efectivamente no es sencillo poder decir si efectivamente vamos a llegar a probarlo dado el desarrollo actual de la ciencia y de la tecnología médico-forense. Algunos médicos opinan incluso que es muy difícil por la salinidad, la humedad que había, los restos del mar de Neruda cerca del mar, etcétera. Otros médicos, entre ellos el doctor Cristiano Rego, un prestigioso médico, un científico chileno de la Universidad de Berkeley de Estados Unidos, sostiene que, al contrario, que con el grado de desarrollo actual es perfectamente posible, incluso él da ejemplo de restos del siglo XIV, en que han sido detectados enfermedades como tifo u otras enfermedades, porque la tecnología actual, una tecnología que se llama la NGS, que es la secuenciación masiva de materia, puede llevar a conducir a establecerlo. Lo que quería decir es que, no obstante que pudiéramos no llegar finalmente a establecer la causa necesaria de la muerte, hay tantas evidencias de otro tipo en el proceso que es bueno que se conozcan, porque puede llevar a concluirnos que, aunque no probemos exactamente, científicamente, probemos el asesinato. Me refiero a lo siguiente: ¿cómo no va a ser extraño que un doctor de la Clínica Santa María sea al mismo tiempo doctor de la Colonia Dignidad, donde los médicos eran torturadores? ¿Cómo es posible que entre el listado de médicos de la Clínica Santa María haya personas que al mismo tiempo están procesados por el asesinato de Frei? ¿Ustedes solicitaron que declararan este proceso? Solicitamos al magistrado, el magistrado ha dado lugar a eso, se harán las interrogaciones en los próximos días. Hemos solicitado también que se interrogue al brigadier Pedro Espinosa para que nos hable acerca de la presencia en Chile de Michael Taule, de Eugenio Borrillo, etcétera. Es decir, hemos pedido al ministro Cepeda que también envíe la lista a los médicos de la Colonia Dignidad, porque se ha ido conformando, más allá de las declaraciones del chofer, una verdad jurídica que realmente parece irruir. O sea, me parece muy extraño todo lo que sucede, tanto como la que la Clínica Santa María hasta hoy no entregue el listado completo a los funcionarios que existían en septiembre de 73. Pero ¿cuál sería ahí la sospecha? ¿Cómo armaría usted el puzzle entre Colonia Dignidad, la Clínica Santa María y estos casos? En Colonia Dignidad los médicos eran médicos de la dictadura, que venían trabajando hacía tiempo con ellos. Son médicos criminales que torturaron. Hay un proceso y un expediente que ustedes lo conocen. Recordemos la fuga de uno de ellos, el alemán Helmut Hopp. Varios de ellos están en la Clínica Santa María, están procesados por el caso Frei, y en el caso Neruda algunos de ellos estaban ahí, pero detalles tan precisos como este. El doctor Sergio Draper había declarado en marzo de 75 al diario La Tercera de que Neruda había muerto cuando él estaba presente. En el proceso declara otra cosa. Dice que quien estaba presente era un doctor Price. El doctor Price no existe. La PDI ha buscado infructuosamente por orden del tribunal y no hay ningún médico chileno titulado en ninguna de las tres universidades de la época, la Chile, la Católica, la Concepción, con ese apellido, ni figura en ningún registro ni ningún colegio médico. Tampoco sabemos si es extranjero. Pero es más, el doctor Draper, repreguntado, dice que lo que él sabe es que este Price, de respecto al cual todas las enfermeras que han declarado dicen que no había ningún doctor Price, que no conocen a nadie con ese apellido. Bueno, Draper dice que Price desaparece de la Clínica Santa María al día siguiente de la muerte de Neruda y no vuelve nunca más. Y yo creo que no hay que esperar tanta pericia científica para entender que algo extraño hay en la muerte de Neruda, y eso es lo que estamos tratando de investigar. Abogado, y en ese sentido hay ciertas coincidencias también y ciertos análisis que ustedes están pidiendo con el caso también Frei Montalva. Exacto. De que ahí prácticamente también respecto a los médicos, a el modus operandi, como se podría decir en palabras simples. ¿Qué tan importante es en ese sentido poder hacer ciertos vínculos? Porque según lo que ustedes sostienen, o la tesis que hay detrás, es que podría haber aquí una forma que se dio durante años. Y también me gustaría preguntarle ahí, ¿usted cree que en ese caso también debían haber ciertas responsabilidades, por ejemplo, en este caso de la Clínica Santa María? Por cierto, nosotros hemos pedido al tribunal, al ministro Carroza, que solicite al magistrado Madrid, que lleva el caso Frei, que nos envíe copias de todas las declaraciones de Draper y de otros médicos para hacer comparaciones, que han dicho en uno y otro proceso, porque hay una diferencia de años entre una y otra muerte, y queremos saber qué es exactamente lo que dijeron. Pero sí, puede haber mucha sorpresa. Lo de Colonia Dignidad no es un asunto baladí, la existencia de estos médicos. Un rol mayor, digamos, dentro de la inteligencia, además, si que fuesen alguien ha dicho, no sé dónde lo escuché, de que hay que tener en cuenta que en esa época no existía todavía la DINA ni la CNI. Eso es cierto. La DINA se creó un año después, la CNI años siguientes. Pero pensar de que eso hace de que la dictadura no tuviera en septiembre de 73 los métodos como provocar la muerte opositora es una ingenuidad o una ignorancia supina. Independiente de los pocos días, porque ese es un argumento interesante a analizar, pensando que es algo que plantean algunos propios familiares de Pablo Neruda. Claro. Digamos, la falta de sensatez de ese argumento es el siguiente. Eso sería pensar que el golpe se le ocurrió ese día 11 de septiembre a Pinochet y le dijo: Lucía, ¿te parece que demos un golpe? No, la historia no es así. Todos sabemos hoy día, leyendo el informe Church
del Senado norteamericano, de que el golpe se preparó a lo menos con 1 o más años de antigüedad. Asesinaron al general Schneider antes de la elección de Allende, etcétera. Y estos métodos de exterminación masiva de opositores estaban en juego ya en América Latina hacía años. Es decir, no se puede suponer que porque no había DINA... Bueno, a ver, el 11 de septiembre Allende se ha dicho que se suicidó, pero iba a morir igual porque estaban bombardeando la moneda. Los símbolos de la Unidad Popular eran Salvador Allende, Víctor Jara, Pablo Neruda. No había otros de esa estatura. Allende muere el 11. A Víctor lo asesinan, lo dejan botado como un perro en la calle pocos días después. ¿Por qué no Neruda? Que además se iba a México, donde era tanto más querido que en Chile, para transformarse en un líder de la oposición democrática. Razones para eliminar a Neruda sobran. Elementos para matarlo con DINA o sin DINA sobran. ¿Qué rol cumpliría aquí Michael Townley en todo este caso? Su nombre se ha citado por la descripción que hace Draper de ese supuesto Price. La descripción física casi coincide un poco con lo de Townley, y es porque el que introdujo el gas sarín en Chile, y el gas sarín es uno de los actores que produce estos paros cardiorrespiratorios. No estamos diciendo que haya sido necesariamente él, pero es algo que hay que investigar. Ahora, dentro de las últimas informaciones y antecedentes que ustedes están recopilando y las solicitudes que incluyen ante el juez Carroza, también hay algunas duras críticas a la Fundación Pablo Neruda, y ustedes insisten en una serie de intromisiones inaceptables, así lo escriben en el documento. ¿Por qué y cuáles son las sospechas efectivamente de estas intromisiones? Mira, la verdad es que nos gustaría saber cuáles son las razones. Pero para mí es incomprensible que habiendo en esa fundación gente que conozco y que respeto, algunas que admiro, hayan declarado apenas se inició la querella de que esto era poco menos que un sacrilegio. El día de la exhumación, en el periódico lugareño, El Líder, se dijo que hacer la exhumación de Neruda era un acto macabro. Entonces no logro entender qué pierde la fundación, en qué la fe, cuando debe ser los primeros en estar preocupados de averiguar exactamente de qué muere Pablo Neruda. Sobre todo que su propia viuda, años después, en declaraciones al País de España y a otra prensa, declaró que efectivamente tenía dudas si había muerto de muerte natural o se lo habían asesinado. Me parece poco serio. Es eso lo que nosotros objetamos. Y creo que han tenido actitudes reñidas con la transparencia. ¿Cuál puede ser la razón de fondo? ¿Tiene alguna sospecha? Ninguna. No creo que le vaya a disminuir las ventas de las poleras y demás cosas que venden ahí en el mercadeo de la Fundación en la Negra. Supongo que no será una razón de mercado lo que está ocurriendo. Me imagino que no. Ahora, ¿cómo responde usted a que parte de las críticas o de estos desencuentros que ha habido apelan, o uno de los argumentos que se ha utilizado es que hay un cierto aprovechamiento político o se trata de una cierta figuración y donde principalmente aquí se trata de hacer una responsabilidad, o más bien se vincula el tema del rol que tendría el Partido Comunista? Me parece una razón bastante bastarda y poco cercana a la realidad. Yo creo que cuando se trata de personalidades como Pablo Neruda, tal vez el chileno más ilustre de la historia de nuestro país, todo lo que hagamos por establecer las razones reales de su muerte apuntan a la verdad, a la transparencia, a la ética. Oponerse a eso sí que es inmoral, eso sí que es sacar partido y provecho político de una manera realmente inaguantable. Abogado, ¿qué respuesta le ha dado el juez Carroza respecto a esta solicitud de interrogatorio a estos doctores, al listado de doctores o a Pedro Espinosa? El magistrado ha dado lugar a todas las peticiones que se han hecho y se procederá en los próximos días a interrogar a estas personas. Nosotros pensamos también intercambiar con él los próximos días porque mantenemos permanente contacto diario con peritos tanto nacionales, la doctora Gloria Ramírez, la que nos representa en las pericias, pero además con médicos chilenos y extranjeros que estamos en contacto permanente por teléfono, por todos los medios modernos, tecnológicos, recibiendo su opinión y queremos también transmitirla al tribunal para que de aquello que sirva se pueda utilizar. Se está haciendo con la mayor seriedad y rigurosidad y créame que aquí no hay ninguna intención política de naturaleza alguna. Abogado, en casos donde hay una diferencia tan grande de tiempo entre los hechos y finalmente el proceso de la investigación que se está realizando en este momento, ¿está la posibilidad concreta, si es que finalmente se comprueba la tesis que usted está argumentando y lo que se busca también a través de esta investigación de ver efectivamente qué fue lo que causó de Pablo Neruda, de que tengamos procesados, de que el día de mañana también se avance, por ejemplo, en que cumplan una condena independiente del paso de los años y de las informaciones que hay muchas veces poco ciertas de dónde están muchas de estas personas que pudiesen haber estado detrás de casos como el de Pablo Neruda? Si las pericias logran demostrar que la muerte de Neruda hay intervención de terceros, si logramos establecer cuáles son esos terceros, deberán ser procesados y condenados independientemente del paso del tiempo, porque la muerte de Neruda, como todas las que se produjeron con ocasión del golpe, han sido ya calificadas hace tiempo por nuestra Corte Suprema como delitos de lesa humanidad y por lo tanto son imprescriptibles. Otra cosa si daremos con esos autores, pero de ser así es posible que haya procesado y que haya condenado.
Pero más que eso, en el fondo lo que más nos interesa es el establecimiento de la verdad, porque le hace bien a la juventud chilena de hoy, le hace bien a la sociedad chilena a ver cuál fue su pasado, qué fue lo que ocurrió realmente. Y en eso creo que hay ningún interés de otra naturaleza que no sea eso, tan simple y tan noble como eso. Abogado, ¿cuándo podríamos tener novedades con estas declaraciones o interrogatorios? Yo creo que es posible que tengamos la semana próxima. Perfecto, estaremos atentos a aquello, por cierto. Muchas Sin gracias duda. por haber Gracias a venido ustedes. CNN Chile. Muchas gracias, abogado, por habernos Gracias. acompañado. Buenas noches.